Bendiciones, amada audiencia del Señor. Damos gloria al Eterno por este inicio de semana. Aleluya. Damos gloria al Eterno porque nos permite esta tarde estar con cada uno de ustedes. Amén. Hoy damos inicio a esta poderosa serie. Aleluya. El levantar de las águilas. Amén. Qué hermoso como el Señor nos da este tema poderoso, como en la iglesia necesita entender que es que tú no naciste, amado que me va a escuchar en esta tarde, tú no naciste para estar en el suelo, tú no naciste para estar derrotado, amén, tú naciste y fuiste diseñado, aleluya, así como lo dice esta canción, fuiste diseñado para estar en las alturas. Fuiste diseñado para triunfar, fuiste diseñado y diseñada con el propósito de Dios. Amén. En esta tarde le bendice y le saluda esta su servidora, profeta Ana Durán del Ministerio Despertando Centinelas. Amén. Hoy damos inicio a esta poderosa serie y vamos, mientras usted está compartiendo en esta tarde, yo también voy a compartir en todos los grupos. Vamos, empieza a compartir en los grupos, en las páginas, en todo lugar donde usted pueda compartir. Porque es que esta bendición nosotros no podemos dejarla solo para nosotros. Vamos, empieza a compartir con sus grupos, empieza a compartir por donde usted necesite compartir. Porque esta tarde el Señor le va a dimensionar. Esta tarde el Señor va a hacer algo poderoso sobre su vida. El levantar de las águilas. Vamos, yo quiero saber cuántas águilas, cuántos varones, cuántas mujeres en esta tarde dicen: profeta, yo me levanto juntamente con usted. Profeta, yo declaro que del suelo, yo declaro que de la angustia, yo declaro que de la depresión, yo declaro que de lo que un día el enemigo me hizo quedar en el suelo, hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a compartir, amada audiencia del Señor. Vamos, empiece usted a compartir en sus redes, empiece a compartir con sus amigos, empiece a compartir donde tenga ahí esos amigos para compartir. Amén. Vamos a empezar a compartir este tema poderoso. Y mientras la canción empieza, vamos, yo quiero que usted escuche esta alabanza. Porque esta alabanza dice que los que donde vieron, los que muchos te vieron caer, los que muchos te vieron que quizás ya de ahí no te ibas a levantar, el Señor lo hace todo nuevo en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Amén. Damos la bienvenida a Erika Silva en esta tarde. David, sea bienvenido en esta tarde. Vamos, empieza a compartir porque el Señor va a hacer algo poderoso. Aleluya. El Señor va a hacer algo poderoso con cada uno de ustedes. Amén. Déjenme compartir aquí con todas las personas que el Señor nos ha dado para nosotros edificar, para nosotros venir delante del Señor. Aleluya. El levantar de las águilas. Yo no sé qué situación tú hayas pasado. Yo no sé cuánto tiempo, si serán días, meses, años, donde el enemigo te ha puesto ahí en el suelo, donde te ha arrastrado a esa esclavitud, donde te ha arrastrado a ese pecado, donde te ha dicho: para ti ya no hay nada más. Pero déjame decirte en esta tarde que Él está equivocado, porque en esta tarde, así como las águilas se remontan en las alturas, así como las águilas tienen esa fuerza, así como las águilas tienen esa visión, usted hoy va a declarar juntamente conmigo, amén, porque usted es profeta de su casa, usted es el profeta de su familia, y usted va a declarar conmigo juntamente que hoy el Señor le levanta como las águilas, amén. El Señor le levanta como las águilas en esta tarde, aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Amada profeta Mercy Umaña desde Maryland, Estados Unidos, sea bienvenida en esta tarde. Que muy pronto vamos a tener a nuestra amada profeta Mercy Umaña desde Estados Unidos aquí en el encuentro de Centinelas. Amén. Vamos, empiece a compartir, empiece a etiquetar, porque el Señor tiene algo poderoso en esta tarde. Aleluya. El Señor tiene algo poderoso. Es una serie que ha salido del corazón del Señor, porque el Señor sabe la necesidad de su pueblo, porque el Señor sabe de qué hay necesidad.
Yo no sé, pero cuando el Señor nos da esta serie, a mí en lo personal, amada audiencia del Señor, tocó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque esta su servidora un día quisieron cortarle esas alas. Un día el enemigo me hizo creer que para mí no había nada más. Un día el enemigo me hizo creer que de ese suelo yo no me iba a levantar. Pero bendita sea la gloria de Dios, porque el enemigo puede decir lo que a él le parezca. El enemigo puede decir lo que quiera, pero el que tiene, el que diseñó, el que te formó en el vientre de tu madre, destinó una palabra profética, un destino profético para tu vida. Y tú tienes que levantarte en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh Señor, yo te alabo, Padre. Glorifico, exalto tu nombre, Señor, en esta tarde. Damos gloria al Señor en esta tarde, Padre, por tu palabra, Señor. Damos gloria al Señor en esta tarde, Padre, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que será una tarde donde tú vas a hablar a tu pueblo. Será una tarde donde tú vas a levantar, Señor, a esas águilas, donde vas a levantar a esos ministerios, donde vas a levantar a esas familias, donde vas a levantar a esos hombres y mujeres del Señor. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Damos gloria a ti. Vamos, vamos. Milagros, bienvenida en esta tarde. Aleluya. Esta es su serie. Damos inicio en levantar de las águilas. Amén. Y mire qué poderoso tema, amada audiencia del Señor. Bendecimos las naciones representadas en esta tarde. Bendecimos cada ministerio que se conecta con el ministerio Despertando Centinelas. Declaramos en el nombre de Jesús que ese viento recio, declaramos en el nombre de Jesús que ese viento viene y sopla sobre cada nación acá representada en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a ti. Y mire qué poderoso, amada audiencia del Señor, el levantar de las águilas. El levantar de las águilas. Mire qué poderoso tema. ¿Por qué? Porque es ahí en el momento más crítico, en la circunstancia más crítica, es ahí donde el Señor nos levanta, es ahí donde el Señor nos remonta, es ahí donde el Señor todo lo hace nuevo. Amén. Yo quiero que usted me diga en esta tarde, profeta, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser ese ministerio que se levante nuevamente en las alturas. Levántate a soñar, levántate a dimensionar, levántate a visionar en el nombre de Jesús. Aleluya. Y mire qué poderoso, porque estudiando, escudriñando, dice que levantarse como las águilas. Mire qué interesante, porque primero dice que levantarse como las águilas, número 1, simboliza renovación. Aleluya. En esta tarde el Señor va a renovar tu vida. En esta tarde el Señor va a renovar esos ministerios. En esta tarde el Señor va a renovar tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo juntamente conmigo y declararlo en el nombre de Jesús. Número 1 es renovación. Número 2 es fuerza. Y número 3 es la confianza en Dios para superar los obstáculos. ¿Qué dice? Que levantar de las águilas, que levantar de esas alas, dice que es la confianza que usted tiene en Dios para superar todo obstáculo, sí. Y en esta tarde usted puede decirme, profeta, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Claro que no lo sé, pero me deja aquí claro que levantarse como las águilas simboliza la renovación, simboliza la fuerza, pero simboliza la fe en el Señor. Para saber que por encima de cualquier circunstancia, que por encima de cualquier problema, que por encima de lo que el enemigo haya planeado para tu vida, el Señor está ahí para ayudarte. El Señor está ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú tienes que levantarte en esta tarde a desafiar, a quitar todo obstáculo y decir, yo no nací solamente para estar ahí quejándome, solamente para que digan, es que fulano de tal, es que padece de esto, es que él no puede hacer esto, es que él no tuvo esto. No, usted hoy se va a levantar en el nombre de Jesús.
a hablar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente en el nombre poderoso de Jesús. El levantarse de las águilas, amada audiencia, ilustra la capacidad de los creyentes. El levantar de las águilas ilustra la capacidad de los creyentes de creer por encima de las circunstancias. Vamos, es que usted tiene que creer por encima de las circunstancias. No importa lo que usted esté atravesando en este momento. No sé quién cortó tus alas. No sé quién te dijo que ya para ti no había oportunidad. No sé quién te dijo que ya no te podías levantar como ese predicador. No sé quién te dijo que ya no podías hacer esa adoración genuina, ese salmista, esa adoradora. Pero déjame decirte en el nombre poderoso de Jesús, que así como ese levantar de las águilas, tú te vas a levantar por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, por encima de todo obstáculo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, tú tienes que entender que el levantar de las águilas, el vuelo de las águilas muchas veces no es fácil. Hay tormentas, hay vientos, hay dificultades, pero en las águilas tienen esa resistencia. Las águilas tienen esa fuerza para elevarse a las alturas. Tú en esta tarde, en el nombre de Jesús, declaramos que tendrás esa fuerza, esa resistencia para remontarte nuevamente, para ver de las alturas, para ver lo que el Señor diseñó para tu vida, para ver lo que el Señor diseñó sobre tus hijos, para ver lo que el Señor un día te dio a ese ministerio. Vamos nuevamente, retómalo nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, amada audiencia del Señor, yo quiero compartir con ustedes una historia hermosa, maravillosa, que muchos no sabemos quizás hasta de memoria, pero cada vez, yo no sé ustedes, pero cada vez de que yo leo la palabra, el Señor me da diferente revelación. Y cuando leí esta palabra, muchas veces la he leído, pero vino a calar mi corazón muy fuerte. ¿Por qué? Porque hablamos de un hombre, de un joven, que desde que fue muy joven quisieron cortarle esas alas, desde que fue muy joven quisieron truncarle sus sueños, desde que fue muy joven. El enemigo dijo, ya para ti no tengo nada. Y ese joven es José. ¿Cuántos saben la historia de José? ¿Cuántos saben que José fue un soñador? ¿Cuántos saben que su padre le amaba? Su padre era algo especial para su padre Jacob. De muchos hermanos, José tenía algo diferente. José portaba algo diferente, pero así como portaba algo diferente, así como la gracia de Dios estaba sobre José, también venía otras cosas, que era la envidia, que eran los celos, que era todo lo que acusaba, todo lo que ocasionaba mientras José soñaba, mientras José hacía, mientras José servía a sus hermanos. No podían pensar en ello. ¿Por qué? Porque en sus hermanos había envidia. ¿Por qué? Porque sus hermanos no podían soportar que en José había algo diferente. Yo te pregunto en esta tarde, mis amados, mi amada profeta Dana desde Perú, desde Chile, bienvenida en esta tarde. Yo te pregunto en esta tarde, así como José, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho tus familiares? ¿Qué han hecho los hermanos en Cristo? Para quitarte ese sueño, para quitarte eso que el Señor te dio. Pero yo quiero decirte en esta tarde, que aquí vemos mucho. Aquí podemos aprender de la historia de José, que fue un joven desde los 17 años, dice la palabra de Dios, que desde los 17 años apacentaba las ovejas. Desde los 17 años. Pero asimismo, desde muy joven experimentó la traición, desde muy joven experimentó la injusticia, desde muy joven experimentó muchas cosas que muchas veces nosotros, amada audiencia, yo un día me preguntaba y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú permites tantas cosas en mí?
A veces no nos podemos entender. A veces no podemos pensar que el por qué pasamos tantas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque usted tiene un depósito, porque usted carga algo del Señor especial, porque yo entendí que yo cargaba algo del Señor especial, aunque nadie creyera en mí, aunque nadie diera nada por mí, aunque nadie creyera que esta su servidora, esta mujer que usted ve aquí del frente de ustedes. Un momento, el enemigo hizo creer que no había nada para Ana Durán, que solamente yo podía ver a esos grandes hombres, a esos grandes predicadores, pero para Ana Durán no había nada, porque el enemigo, eso es lo que me había hecho entender y pensar. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo, que él es un mentiroso, él es un engañador. ¿Sabes por qué? Porque él ya sabe, él sabe el depósito que hay en ti, él sabe el depósito que hay en mí. Él sabía que José era algo diferente de sus hermanos, aleluya. ¿Qué vemos en la historia de José? Que hoy en día lo vemos en las iglesias, mi amada audiencia. Vemos en la historia de José la envidia. Vemos en la historia de José los celos. Vemos en la historia de José el conformismo. ¿Por qué el conformismo? Porque los hermanos de José le tenían celos, ira, envidia. Porque él era diferente, pero en ellos había un conformismo, que ellos no querían salir de donde estaban. Sabían que José era diferente, sabían que José cargaba algo diferente, pero ellos querían seguir en la misma condición. Y déjame decirte, amada audiencia del Señor, que en estos tiempos, aleluya, en estos tiempos la iglesia se está convirtiendo exactamente en la historia de José. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios, cuántas mujeres, cuántos ministerios han creído, cuántos ministerios han soñado, pero hay alguien que los detiene? La ira, los celos, la envidia, el conformismo, en el nombre de Jesús. Y mire qué tremendo, porque en Génesis 37, yo se lo voy a parafrasear, pero yo quiero que usted estudie la historia de José. En Génesis 37 vemos todo el relato, toda la historia de José, desde que José apacentaba las ovejas, desde que el padre le hace esa túnica de colores y se la entrega, desde que José interpreta los sueños. Los hermanos no lo querían, los hermanos le rechazaban, sentían un rechazo sobre José. Yo le pregunto, porque yo lo sentí muchos años de mi vida, aún en la iglesia, aún sirviendo en la iglesia, y yo sentía el rechazo de los hermanos. Mi amada audiencia, es duro lo que estoy predicando, pero es la realidad. Yo sentía el rechazo de los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor deposita algo en ti, ellos no quieren. Ellos quizás quieren verte mejor. Quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Y por mucho tiempo, yo vivía en una iglesia, por mucho tiempo. Yo estaba ahí, pero no había ningún avance. Era un estancamiento. ¿Por qué? Porque en mí el enemigo había marcado. En mí el enemigo había puesto algo que no me hacía crecer, que había cortado mis alas. Mire qué tremendo, porque la historia de José, en Génesis 37, narra una historia muy triste. Una historia muy desgarradora, pero una historia que vemos que solamente aquel valiente, solamente aquel hombre y aquella mujer que cree en el depósito, que cree en la palabra que fue dicha sobre tu vida, solamente ese hombre puede levantarse, solamente ese hombre puede seguir a pesar de las piedras, a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Que cuando José contaba los sueños, los hermanos se burlaban. El padre, quizás hasta el mismo padre, por un momento quiso hacerle entender a José que cómo se le ocurría que ellos se iban a postrar delante de él. Y fue tan así la envidia, y fue tan así los celos, y fue tan así
el odio que hizo que los hermanos, cuando se fueron allá a trabajar, entre todos planearon una emboscada, entre todos dijeron, ya basta de este soñador. Quizás en ese tiempo pudieron haber dicho, ya basta de este ridículo. Quizás en este tiempo dicen, ya basta de esa ridícula que piensa que el Señor lo va a usar. Ya basta de este que piensa que va a levantar este ministerio. Ya basta de esta que piensa que va a ser esa adoradora. Déjame decirte algo. Pueden decir lo que sea. Pueden planear lo que sea, pero lo que Dios destinó, lo que Dios dijo de ti y lo que Dios dijo de mí se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Mire qué tremendo, porque en Génesis 37:23 narra que cuando José llega, porque el padre lo manda y le dice, José, ve y te fijas cómo van tus hermanos, qué están haciendo tus hermanos. Y José, como el hijo obediente, le hace caso a su padre y se va a ver a sus hermanos, sin darse cuenta, sin pensar que mientras tanto él iba para hacer caso a su padre, sus hermanos estaban planeando cómo deshacerse de él. Sus hermanos estaban planeando cómo destruirle. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, porque aquí hablamos de unos hermanos de sangre. Pero qué tremendo, porque hoy en día en las iglesias se ve eso. A ver de qué manera cortan esas alas. A ver de qué manera hacen para que tú no crezcas. A ver de qué manera hacen para que tú estés ahí, en esa silla sentado. Y déjame decirte, claro que hay procesos donde uno pasa. Hay procesos donde hay que enseñar. Hay procesos donde es aprendizaje. Hay procesos donde es la formación. Pero hay un momento que ya tú estás preparado. Hay un momento donde el Señor te quiere ver estar elevado, montado en las alturas. Pero así como los hermanos de José, así muchas veces son los ministerios. Hacen lo imposible para que tú no crezcas. Hacen lo imposible para que tú no te levantes. Y es tremendo, pero es la realidad. Dice que cuando José llega a sus hermanos, ellos lo hicieron desnudar a José, quitándole su túnica de colores. Mire qué tremendo, porque primeramente dice que cuando lo ven, lo agarran entre todos y le quitan la túnica de colores. ¿Por qué? ¿Saben por qué le quitaron la túnica de colores? Porque la carne odia al espíritu. Porque los hermanos de José estaban en la carne. Porque los hermanos de José pensaban en la carne. Porque los hermanos de José estaban con esa envidia. Mientras tanto, esa túnica de colores, entre tantas cosas, simbolizaba al espíritu, simbolizaba la presencia. Y se la quitaron porque no soportaban. La túnica primeramente representa el favor de Dios, el favor especial de su padre Jacob, también llamado Israel. Eso representa la túnica, pero también simboliza el propósito divino de José. Incluso ante la envidia y la traición de sus hermanos, simboliza el propósito divino de José. Yo no sé en lo natural qué te han quitado a ti. Yo no sé, mi amada audiencia, qué te han arrancado, pero estuvieron equivocados los hermanos de José porque estaban en la carne, porque actuaban en la carne. Creyeron que por quitar esa túnica ya para él no había nada. Pero mire qué tremendo, porque más allá, la túnica de ser un regalo especial de su padre, más allá de ser ese regalo que su padre le había dado, más allá, era el papel que jugaría José en el plan de Dios. Era el papel que jugaría José a pesar de todo lo que podía estar enfrentando. Era el propósito de Dios. Cuando ellos lo meten a la cisterna, mire qué tremendo. Estamos
parafaseando la historia de José en Génesis 37. Puede leerla toda. Cuando ellos lo metieron en la cisterna y le quitaron la túnica, no solo, ellos pensaron que ya lo habían despojado de todo. Pero quiere que le diga algo. Cuando lo metieron en la cisterna, cuando le quitaron esa túnica, creyeron que ya habían hecho lo que tenían que hacer con él. Pero ¿sabe qué? No le despojaron a José, aleluya. No le despojaron la unción que él portaba. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta túnica tenía una simulación. Simbolizaba algo especial. Pero la unción que cargaba, la unción que estaba en José, ellos no pudieron despojársela, aleluya. Porque la túnica solamente era un símbolo. Porque lo que han dicho de ti solamente son palabras, pero la unción, pero lo que el Señor trazó para tu vida, eso será hecho en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra. Yo no sé cuántos en esta tarde me dicen, mi amada profeta, yo me aferro a esa palabra. Pero déjame decirte que la historia de José tiene cosas tremendas. La historia de José puede verse como una injusticia, puede verse como una historia triste, pero déjame decirte que la historia de José es algo más allá de una injusticia, es más allá de lo que todos los hermanos de José hicieron. Pero desde que José nació, ya el Señor lo había llamado, ya el Señor lo había destinado. Desde que José nació, ya el Señor había dicho, oye José, tú vas a elevarte a las alturas. Yo quiero decirte en esta tarde que desde que tú naciste, ya el Señor había marcado un antes y un después sobre tu vida. Desde que tú naciste, el Señor dijo de Yadira Corella, Yadira, tú vas a ser una mujer que va a mover multitudes. Tú vas a ser una mujer que se va a levantar por encima de esas tormentas. Tú vas a ser una mujer, Yadira, de donde muchos no han creído tu ministerio, de donde muchos te han menospreciado, Yadira Corella. El Señor hoy te levanta. El Señor hoy te levanta y te dice, vamos. El hombre pudo decir, el hombre actúa en la carne, el ministerio actúa en la carne, pero déjame decirte que el que te llamó fui yo. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Levántate, amada audiencia del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ya el Señor había llamado a José. Ya el Señor lo había destinado, aleluya. La idea de ellos de dejarlo en esa cisterna era dejarlo morir de hambre. Pero mire qué poderoso. Porque el enemigo siempre quiere hacer lo imposible para destruir nuestro ministerio, para destruir nuestra familia, para destruir nuestra identidad. Pero mira que ellos lo echaron en la cisterna y dijeron, aquí se muere de hambre. Aquí le quitamos la túnica y le decimos a nuestro padre que algo feroz se lo devoró. Pero vea qué hermoso. Pero mire que de repente, digan esta tarde, y de repente hubo cambios, hubo planes diferentes. Ellos creyeron que por echarlo en esa cisterna, él iba a quedarse ahí, él iba a morirse de hambre, pero en el mismo momento en el que él cayó en esa cisterna, el de repente de Dios cuando viene a una vida, el de repente de Dios cuando viene a una nación, el de repente de Dios cuando viene a un hogar, cambia todos los planes. Cambia todos los planes, y en José se cambiaron todos los planes. Miramos a José en el pozo, número 1. Luego, número 2, cuando pasaron esos ismaelitas, vemos que José pasó del pozo a ser vendido por los ismaelitas. ¿Qué dice? Que fue vendido por los ismaelitas. Y pasó a ser esclavo de Egipto. Mire qué tremendo. De ser un soñador, de ser un hijo, un hermano que servía a su padre, que servía a sus hermanos. El enemigo dijo, hasta aquí, José, hasta aquí llegas tú.
pero ya tu boca tú no la vas a abrir más, pero ya tú no vas a profetizar más, pero ya tú no vas a orar más, pero ya tú no vas a cantar más, pero ya tú no vas a ministrar más. Eso dijo el enemigo de José. Y primeramente lo traicionan los hermanos, le quitan la túnica, lo echan a esa cisterna. Luego el de repente cambia los planes. Pasan unos ismaelitas y deciden, para no sentirse así como Pilato se sintió en el momento de Jesús, lavarse las manos, prefirieron venderlo a los ismaelitas. Y pasó de ser comprado por los ismaelitas a esclavo de Egipto. Sí, yo le pregunto a usted en esta tarde, mi amada audiencia del Ministerio Despertando Centinelas, ¿será acaso que José quizás pudo haber dicho en muchas ocasiones, Señor, ¿qué he hecho? Señor, ¿qué he hecho para que mi familia, para que mis hermanos me traicionaran? Señor, ¿qué he hecho para que mis hermanos me odien? Señor, ¿qué he hecho para haber sido puesto en esa cisterna? ¿Qué he hecho, Señor, para ser vendido como esclavo? Pero quiere que le diga algo. José no abrió su boca. José no abrió su boca, y aún cuando fue preso, cuando fue vendido por esos ismaelitas y llevado a Egipto como esclavo, aún así lo que portaba José no hizo que cambiara lo que él tenía. Aún así la circunstancia, aún así llevado como esclavo, no detuvo lo que José portaba. Y yo quiero que usted me entienda en esta tarde, aún la circunstancia, aún la difamación, aún lo que digan de ti no debe detener que lo que el Señor depositó en ti, tú no lo lleves a cabo. Aún cuando tus hermanos no crean en ti, aún cuando el ministerio no crea en ti, aún cuando tu propia familia te dé la espalda, es que hay un llamado, es que hay una palabra que fue depositada en ti. Vamos, tú tienes que empezar. Vamos, tú tienes que empezar a hablar. Vamos, tú tienes que empezar a hablar, porque ¿qué pasaría si José hubiera dicho, es que Señor, ¿por qué yo estoy pasando esta circunstancia? Es que Señor, yo estoy aquí como esclavo, yo me voy a ir en depresión, yo me voy a hacer esto, yo me voy a hacer lo otro. Pero quiere que le diga algo. Aún en medio de la prisión, José era ilustre. José era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque José sabía que en él había sido puesto algo diferente. Esta serie se llama El Levantar de las Águilas. Yo te pregunto en esta tarde, ¿será acaso que no había motivos para que José dijera, del suelo no voy a pasar, de esta no voy a pasar, de esta no me voy a levantar? ¿Será acaso que no hubieron motivos para que José dijera, hasta que sane la traición de mis hermanos, hasta que sane la traición de hasta que sane lo que me dijo lo que me dijo el otro? No, déjame decirte que José no pensó de esa manera. José pensó diferente, y donde quiera que José iba, lo que sea, donde él estuviera, ahí estaba, ahí alumbraba el Señor sobre José, aleluya. José pasó circunstancias tras circunstancias, donde quisieron verlo en el suelo y derrotado. Mire qué tremendo, porque estuvo en la cárcel ahí, preso, por una injusticia, por una difamación. Pero quiere que le diga algo. Desde que el momento que José es echado en esa cisterna, empezó la persecución. Empezaron esas piedras a ser tiradas sobre José. Empezaron esas tijeras a cortarle a José según el enemigo, todos los propósitos, todos los sueños. Pero no se dieron cuenta que la túnica solamente simbolizaba algo, pero que en José había sido puesto sobre algo, había tenido la gracia del Señor. Y yo te pregunto en esta tarde el Señor te dice, no importa Yadira, no importa Dana, no importa cada uno, Amparo Castellos,
No importa lo que hayan dicho de ti. Hoy el Señor quiere que tú te levantes. Hoy el Señor quiere que tú vuelvas nuevamente a visionar, vuelvas nuevamente a soñar, vuelvas nuevamente a levantarte en las alturas. Y mire qué poderoso, porque esta historia no termina aquí. En Génesis 39 dice, a pesar de que José pasó lo que pasó, a pesar que la esposa de Potifar lo engaña y le hace creer a su esposo que José quería acostarse con ella. A pesar de todas las mentiras tras mentiras, quiere que le diga qué dice el versículo 39. Vamos, dígame, profeta, ¿qué dice el versículo 39? Que es lo que muchas veces usted y yo no entendemos, porque el enemigo es tan astuto de hacernos sentir mal. El enemigo es tan astuto de pensar que cuando nosotros caemos, que cuando nosotros estamos en el suelo ya no hay nada más para nosotros. Pero quiere que le diga qué dice el versículo 39 de Génesis. Aleluya. Dice, pero el Señor estaba con José y fue varón próspero en la casa de su Señor. ¿Qué dice? Pero el Señor estaba con José. Usted me puede decir en esta tarde, profeta, mire lo que pasó José. Mire lo que pasó. Mire las injusticias, pero quiere que le diga algo. En cada proceso de la vida de José, el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y muchas veces nosotros en la circunstancia, en los obstáculos, en los momentos difíciles no podemos ver al Señor porque solamente creemos que es la injusticia que nos está ocasionando. Solamente vemos el problema en sí, vemos la situación, la circunstancia como tal, pero no podemos ver más allá. Y aquí dice la palabra del Señor en el Génesis 39, pero el Señor estaba con José, pero el Señor siempre estuvo con José. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde que el Señor está contigo, aún en el momento más difícil, aún en esa difamación, aún en todo lo que el enemigo ha querido hacer. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Y mire qué hermoso. Porque en el capítulo 39, versículo 2 de Génesis dice, pero el Señor estaba con José. Y unas 8 veces de este capítulo hace mención que el Señor estaba con José. Yo estudiando la historia de José, vemos más de 8 veces que dice en este capítulo, pero el Señor estaba con José. Es que eso es lo que tú tienes que entender en esta tarde. Pero el Señor está con cada uno de ustedes. Pero el Señor está en cada nación ahí representadas. Pero el Señor ve, el Señor no está pasando por alto lo que tú dices o quizá lo que el enemigo hace pensar que es injusto. El Señor todo lo ve. No importa lo que haya pasado. Pero cuando yo leía y cuando yo veía que más de 8 veces estaba la palabra, pero el Señor estaba con José. Quiere que le diga algo. Bíblicamente, el número 8 simboliza nuevo comienzo. El número 8 simboliza resurrección. El número 8 simboliza orden. ¿Y qué pasaba? Que ese nuevo comienzo, cuando dice, pero el Señor estaba con José, ese nuevo comienzo venía para la vida de José. Esa resurrección, esa renovación venía nuevamente para José, para que fuera elevado, así como las águilas, el levantar de las águilas para que José fuera sobre las alturas. Y el orden. Mire qué tremendo lo que simboliza bíblicamente el número 8. Pero muchas veces nosotros no lo podemos ver de esa manera.
No importa qué haya pasado en tu vida, amada audiencia. No importa cuántas veces el enemigo haya querido destruirte. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas veces te hayas tenido que quedar ahí en el suelo. Pero déjame decirte que el suelo no fue diseñado para ti. El suelo no fue diseñado para ti, mujer, para ti, hombre. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos diseñados para caminar, fuimos diseñados para remontarnos a las alturas, fuimos diseñados para soñar y soñar en grande en el nombre poderoso de Jesús. Y mire qué tremendo, porque aquí fue lo que me impactó de toda esta historia, de la historia de José. Que dice que en el versículo 3 de Génesis 39, dice que y vio su Señor, que el Señor estaba con él. Mire qué tremendo. Un hombre inconverso, un hombre quizás como cualquier otra persona, pero un hombre que vio, un hombre que sabía, dice, que y vio su Señor, que el Señor estaba con él y todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar en su mano. Mire qué tremendo. Yo no sé quién te cortó las alas. Yo no sé quién no vio o quién no quiso ver lo que tú tenías. Ese depósito que tú tenías. Pero es fuerte lo que te voy a decir en esta tarde, amada audiencia. Es fuerte lo que te voy a decir porque cuando yo leía esto que decía... Y él dice que y vio su Señor, que el Señor estaba con José y lo hacía próspero en todo. Potifar sabía y tenía una percepción que la mayoría de cristianos no tienen en estos tiempos. Se lo vuelvo a repetir. Potifar sabía y tenía una percepción que la mayoría de cristianos no tienen en el 2025. ¿Y qué es? Que los cristianos modernos que andan descalificando, sí Señor, que andan descalificando donde ellos no tienen derecho de hacerlo, andan descalificando a personas, andan descalificando a hombres, andan descalificando ministerios, pero mire qué tremendo porque dice, y vio su Señor, que el Señor estaba con José. Y él aprovechó, a pesar de que no era un hombre que conocía quizás al Señor, él aprovechó y él sabía que José tenía algo diferente y él aprovechó eso que tenía José. Pero lamentablemente los cristianos modernos descalifican, los cristianos modernos destruyen, los cristianos modernos cortan esas alas. Pero en esta tarde usted tiene que decir, Señor, así como la mano del Señor estuvo con José, yo quiero que tu mano esté conmigo. Vamos en esta tarde, dilo, yo quiero que tu mano esté conmigo. Lamentablemente hoy en día, la iglesia responde con envidia. Lamentablemente hoy en día no se quiere, no se motiva, no se alegra una iglesia cuando ve a un hijo crecer, no se alegra una iglesia cuando ve a un hijo al levantar esas alas, a remontarse a las alturas. Lamentablemente hoy descalificamos, lamentablemente hoy decimos, es que todavía no, es que no ha llegado tu tiempo, es que todavía no es que no ha llegado tu tiempo, es que es tanta la envidia, es que es tanta la carne en la que se mueven, perdón que lo diga así, pero se mueven en la carne y descalifican. Donde ya el Señor trazó una palabra para ti, donde ya el Señor trazó un propósito para ti, donde ya el Señor dijo que te iba a usar y por encima de lo que sea el Señor te va a usar en esta tarde. Tú tienes que declararlo en el nombre poderoso de Jesús. Ahí el por tanto, la obra de Dios se ve obstaculizada.
Ahí por tanto, muchas veces vemos las iglesias que no crecen. Y esto es triste, porque esta historia de José, porque esta serie Levantar de las Águilas, esto es tremendo, mi amada iglesia del Señor. Esto tiene mucha tela que cortar, porque es ahí donde se ve obstaculizado, es ahí donde los ministerios se ven obstaculizados, donde se ven estancados, donde dan vueltas como el pueblo, como Israel en Egipto, dan círculos tras círculo, pero no se ve un avance, porque se obstaculiza por la envidia, se obstaculiza por los celos, se obstaculiza porque no están en el Espíritu. Pero yo quiero decirte en esta tarde que si tú estás aquí presente es porque el Señor te dio un llamado. Tú sabes de lo más profundo qué ha dicho el Señor de ti. Tú has visto, tú has escuchado, tú has recibido palabra. Y usted me puede decir, sí, profeta, así como he recibido palabra, sí he recibido garrote, sí. Yo sé que sí, porque yo lo recibí. Mi amada audiencia, yo no le voy a hablar de algo que no he vivido. Yo no le voy a hablar de algo que no fui yo procesada. Yo no le voy a hablar de algo que yo no viví. Yo viví esa cisterna, yo viví esa traición, yo viví esa descalificación. Pero fue en el momento que yo un día entendí. No fue fácil, no fue de la noche a la mañana, pero yo un día entendí. Yo dije, Señor, tiene que haber algo más para mí. Señor, tiene que haber algo más para mí, no solamente de sentarme en una silla a escuchar tu palabra. Señor, tiene que haber algo más para mi vida, Señor. Tiene que haber algo, Señor, donde yo pueda, Señor, servirte, donde yo pueda sentirme como esa mujer plena, como esa mujer feliz. Hasta que llegó el día que el Señor abrió mis ojos, hasta que llegó el día que entendí que nos equivocamos, sí, muchas veces, porque el que diga que no se ha equivocado en esta vida, déjame decirle que lo felicito, pero todos de alguna u otra manera nos hemos equivocado, todos de alguna u otra manera quizás hemos hecho las cosas mal. Pero el hecho que nos hemos equivocado, el hecho que haya pasado lo que haya pasado, eso no limita que el Señor no haga cosas grandes sobre tu vida. Por mucho tiempo pensé que no había nada más en mí, porque solamente se veía la difamación, solamente se veía la crítica, pero llegó un momento donde el Señor me confrontó y me dijo, Ana, es que yo no te llamé para que tú te quedes en el suelo escuchando la difamación. Yo no te llamé, no te puse para que te quedes en el suelo llorando quién habla y quién no habla de ti. Yo te quiero en las alturas, yo te quiero levantada, yo te quiero fortalecida, pero déjame decirte que si no pasamos las circunstancias, así si José no pasa las circunstancias, nuestra fe no es fortalecida. Necesitamos esa resistencia, necesitamos de ese carácter de Cristo, para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. José tenía heridas que perfectamente pudo haber dicho, no, mi Señor, hasta aquí llego. Ya no quiero que me use, ya no quiero que me dé sueños, ya no quiero que nada. Mas José, a cada parte que fue llevado injustamente, fue ilustre. José fue ilustre. José creyó que Dios tenía algo más para él que la injusticia y las heridas. Porque José marcó algo. Porque en José marcó algo que se perdió hoy en día en los creyentes. En José se marcó algo que hoy en día se ha perdido en los creyentes, que es el respeto, que es la gratitud y que es el temor a Dios. Hoy en día eso se ha perdido en los creyentes. Ya no hay respeto, ya no hay gratitud, ya no hay temor de Dios. Pero déjame decirte que aquí en la historia de José pasa por muchas circunstancias. Es una historia larga, donde yo le invito que usted se siente a leer la historia de José desde el inicio
hasta el final. Estuvo en la cárcel injustamente. Después de que fue echado a una cisterna, después de que pasó todo lo que pasó, hubo un momento donde llegó el día de gobernar. Hubo un momento donde llegó el orden, lo que significa el número 8. Hubo un momento donde llegó esa resurrección. Hubo un momento donde llegó esa renovación. Y fue cuando José, después de todo lo que pasó, se convirtió en la mano derecha. En la mano derecha de su rey. Después de que pasó todo lo que pasó, llegó ese orden, llegó esa resurrección, llegó esa renovación, y todos sabemos la historia de José que pasó. Que cuando llegó el momento de hambruna, cuando llegó el momento de esos 7 años de escasez, vuelve a ver nuevamente a sus hermanos, aquellos que quisieron verlo caer, aquel que quizás vieron verlo muerto, aquel que quizás dijeron pero ¿sabe qué? Los que quisieron ver el lugar, los que quisieron ver a José caer, así como lo dice esta alabanza, aquellos que quisieron verlo caer, quisieron verlo destruido, quisieron verlo un esclavo, los mismos que lo hicieron fueron los mismos que se pusieron de frente y tuvieron que verlo como gobernador de Egipto. Tuvieron que verlo como ese hombre que iba a ser de preservación para su familia. Mire qué tremendo, porque así yo se lo digo en esta tarde, así esas personas, ¿sabe qué? Mi amada audiencia, yo muchas veces decía, Señor, yo quiero ver destruidos a todos aquellos que un día me difamaron, que un día dijeron de mí. Y por mucho tiempo estaba tan erróneamente confundida porque yo le decía, Señor, yo los quiero ver pagar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero quiere que le diga algo, no tendría gracia. ¿Sabe por qué? Porque los mismos que quisieron ver mi caída, los mismos que quisieron ver tu caída, los mismos que quisieron ver destruido tu ministerio, son los mismos que verán donde el Señor te levanta en esta tarde. Son los mismos que verán donde el Señor te usa poderosamente en el nombre de Jesús. Así mismo como José. Los mismos que quisieron destruirlo fueron los mismos que tuvieron que pararse al frente de él, verlo como gobernador. Quizás con angustia, quizás con vergüenza, porque habían hecho lo que habían hecho, pero tuvieron que ver como lo decía el versículo, como lo decía en el 39, y el Señor estaba con José, y el Señor está con cada uno de ustedes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta tarde por cada vida, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte en esta tarde, que así mismo como José tuvo la fuerza y la fortaleza, porque vemos la historia de José, y así mismo como grandes hombres de la Biblia, pero creemos que ellos fueron algo especial, creemos que ellos fueron algo sobrenatural, ellos fueron exactamente igual a como somos nosotros ahorita. Sintieron miedo, sintieron temor, lloraron, se angustiaron, pero quiere que le diga qué los hacía diferentes. Quiere que le diga qué marcó esa victoria. Quiere que le diga qué fue el éxito que tuvieron cada uno de los hombres y mujeres de los que se habla hasta el día de hoy en la Biblia. Que fueron hombres determinados. Que fueron hombres que a pesar de las circunstancias creyeron al Señor. Que fueron hombres y mujeres que aún del suelo, aún de los escombros, se quitaron esos escombros, se sacudieron y se levantaron creyendo en una palabra que había sido depositada sobre ellos. Padre, en esta tarde, Señor, en esta tarde yo oro por cada hombre, por cada mujer, por cada nación acá representada, Señor. Padre, yo no sé qué ha pasado con cada uno, Señor. Yo no sé quién ha descalificado sus vidas, sus ministerios, lo que tú les has entregado, Señor.
Pero yo quiero decirte en esta tarde que hoy el Señor te levanta, en esta tarde que hoy el Señor te remonta a las alturas. Yo quiero decirte en esta tarde que hoy el Señor te hace gobernar, te hace liderar nuevamente lo que un día perdiste en el nombre de Jesús. Vamos, en esta tarde levántate. En esta tarde levántate y di a sí mismo, pero el Señor, tú estás conmigo. Di en esta tarde, pero el Señor, no importa la circunstancia que estoy atravesando, hoy reconozco que tú estás conmigo. Hoy reconozco que aunque el enemigo me quiera ver caído, yo no nací para estar ahí abajo. Yo no nací para estar en el suelo. Yo no nací porque hoy el Señor te recuerda ese ministerio. Hoy el Señor te recuerda ese llamado. Hoy el Señor te recuerda esas mujeres que te dio para liderar. Hoy el Señor te recuerda ese sacerdocio que te dio en el nombre de Jesús. Vamos, levántate. Levántate en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este inicio, Padre. Esta serie, Señor, el levantar de las águilas. Padre, hoy declaro como profeta tuya, Señor, que tú levantas cada ministerio acá representado, Señor, en el nombre de Jesús. Tú levantas cada familia, tú levantas a cada hombre, a cada mujer en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy nos recuerdas que no importa. El enemigo es especialista para recordarte de un pasado que tú hiciste, un pasado que tú cometiste, pero solamente puede recordarte un pasado. Ni siquiera un presente, solamente puedes recordarte un pasado para hacerte sentir mal, un pasado para que tú te estanques, un pasado para que tú no vuelvas nuevamente a remontarte en las alturas. Pero hay un presente, hoy es el presente, hoy es el día que tú tienes que determinar y decir hasta aquí llego, hoy me levanto en el nombre de Jesús, porque yo sé que el Señor está conmigo. Y empieza a elevarte a las alturas, porque hay un futuro trazado que el Señor ha declarado sobre tu vida que se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Se va a cumplir sobre tu casa en el nombre de Jesús. Se va a cumplir sobre tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Vamos, digan esta tarde, los que quisieron verme caer, van a ver el levantar de las águilas, van a ver el levantamiento mío, van a ver la restauración de mi matrimonio, van a ver la restauración de mi ministerio, van a ver el levantar mío, van a ver el levantar de ese llamado que un día el Señor te dio. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, levántate como las águilas, vamos, los que confían en el Señor, dice su palabra, que son como las águilas, que son como esas águilas que se levantan y llegan a las alturas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a ti damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde. Mi amada audiencia del Señor, qué hermoso tiempo hemos tomado, qué hermoso tiempo hemos compartido, amada audiencia del Señor. Déjame decirte en esta tarde que el Señor tiene algo más para ti. El Señor tiene algo más para ti. Y este es solamente el inicio del levantar de las águilas. Yo le invito a que usted se conecte todos estos días, 4 p.m. de Costa Rica, porque por esta plataforma va a pasar cada hombre y mujer que el Señor ha procesado, que el Señor ha quebrantado. Pero el Señor ha estado con cada uno de los que estamos aquí presentes y nos remonta a las alturas. Le invito a que se conecte mañana 4 p.m. de Costa Rica, donde estará otro ministro del Señor, declarando la poderosa palabra del Señor. Y recuerde que usted y yo no fuimos diseñados, no fuimos puestos en esta tierra solamente para calamidad, solamente para angustia, solamente para derrota. No, derrotado es el enemigo.
que está escrito, que está debajo de la planta de nuestros pies. Usted fue diseñado, yo fui diseñada para volar en las alturas, para renovarse, para liderar y para gobernar en el nombre poderoso de Jesús. Amada audiencia, le bendecimos en esta tarde. Gracias por cada uno de los que estuvo presente en esta tarde. Le bendice y saluda a profeta Ana Durán del Ministerio Despertando Centinelas, así mismo como el Ministerio Manantial de Vida. Aprovecho esta oportunidad para decirle que si usted no le ha dado me gusta a este nuevo ministerio que el Señor me ha dado, Ministerio Profético Manantial de Vida, vamos. Es un ministerio especialmente para la mujer. Esas mujeres que han sido restauradas, esas mujeres que han sido transformadas, esas mujeres que tuvieron un antes, pero no solo se quedó en ese antes, sino un después de la transformación que el Señor hizo sobre sus vidas. Le invito a que busque Ministerio Profético Manantial de Vida, le dé me gusta, siga nuestra página y esté conectado, porque el Señor tiene grandes cosas para tu vida y para mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y sus naciones, en el nombre de Jesús.